Hola muchachos, ¿cómo están? A continuación les voy a explicar cómo pueden resolver los ejercicios del módulo, ¿listo? Entonces, eh, vamos a empezar a resolver desde el ejercicio número 20 21, creo que es, desde el ejercicio 20. Entonces, para el ejercicio 20 nos da la siguiente información. Entonces, nos dicen que un individuo observa el movimiento de un vehículo y como resultado obtuvo los siguientes datos. Entonces, vemos que en la tabla nos dan que los datos son la distancia y el tiempo. Entonces dice que a 0 metros, 0 segundos. A 3,5 metros, 1 segundo. A 7 metros, 2 segundos. A 10,5 metros, 3 segundos. Y a 14 metros, 4 segundos. Entonces, podemos ver que partiendo de que sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si se cumple esta propiedad y la velocidad en cada intervalo de tiempo es la misma, quiere decir, quiere decir que nuestra velocidad es constante y estamos hablando de un rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, veamos. Para el primer caso, la velocidad sería igual a 3,5 metros sobre 1 segundo, que lo cual nos daría que la velocidad es igual a 3,5 metros por segundo. Para el segundo caso, sería 7 sobre 2, o sea, 3,5 metros por segundo. Para el caso 3, 10,5 sobre 3 es igual a 10 metros por segundo. Entonces, esta es una forma de identificar el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ya sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme, nos dice, la gráfica que representa la situación es, entonces, la gráfica que representa la situación es, entonces, aquí abajo tengo el sopletico, que son, pues nuestras gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Vemos que está la de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, ustedes se empiezan a comparar. Por ejemplo, acá tienen la A. La A es velocidad versus tiempo. Resulta que en nuestro movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se comporta como una constante y por eso es una recta paralela al eje X. Por tanto, esta gráfica la podemos descartar, ¿ok? Porque la velocidad es constante y es de 3,5. Entonces, no es esta gráfica. Veamos la gráfica B. Dice que la velocidad versus tiempo, lo mismo. Entonces podemos descartar que no. Nos queda esta. Ahora, dice que la gráfica de posición versus tiempo, pues resulta y acontece, muchachos, que esta no puede ser, puesto que nuestra gráfica tiene un comportamiento lineal y parte desde cuando x vale 0, y vale 0, y ahora vemos que la velocidad al ser constante se comporta como nuestra pendiente, entonces tiene un crecimiento parejito, no acá como en esta, como la gráfica C, que hay una curva. No puede haber curva, puesto que la gráfica de espacio versus tiempo, posición versus tiempo, es una función lineal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener ahí en cuenta. Eh, ya para el ejercicio que, el ejercicio 21 dice, después de analizar las características del movimiento
El observador asegura que éste lleva un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Pues al aumentar el espacio recorrido, su velocidad también lo hace. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Al aumentar tiempo, el espacio recorrido también lo hace. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Yo aquí tengo las características de quién. Las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿listo? Acá en el ejercicio 21 nos reafirman y nos confirman que el ejercicio anterior se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces, eso indicaría que iríamos por buen camino. Ahora, la aceleración es cero, es una de las características fundamentales. Por eso digamos que la gráfica de la aceleración se comporta como una constante igual a cero y se grafica justamente encima del eje X. Ahora, por otro lado, tenemos que la velocidad es constante, tanto en sentido, magnitud y dirección, ¿listo? Entonces la velocidad siempre va a ser una constante. Tercero, viaja en una trayectoria siempre recta. Entonces, una vez determinadas nuestras tres características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme, podemos empezar a resolver esto. Entonces empezamos. Al aumentar el espacio recorrido, velocidad, su velocidad también lo hace. ¿Qué decíamos? Que la velocidad es constante. Quiere decir que en cualquier punto la velocidad siempre va a ser la misma. Entonces la velocidad, si el espacio aumenta, la velocidad tiene que mantenerse igual. Entonces por eso podemos descartar esto. Ahora, la B. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer las consideraciones y ir resolviendo ahí. No es más. Por ejemplo, dice, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces vean si en la tabla se cumple eso. O si se cumple que al aumentar el tiempo, el espacio recorrido también lo hace. Ahora, pueden ver que recorre espacios iguales en tiempos diferentes. Hagan las comparaciones con la tabla, pero acuérdense de las características fundamentales del movimiento. Eh, por otro lado, tenemos el ejercicio 22. Ese ejercicio, pues, ya lo habíamos explicado en la clase virtual. Entonces, acuérdense que la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro, ¿ok? Entonces, la dirección siempre es al centro y es perpendicular a el vector velocidad. Entonces, podemos avanzar ahí porque ya lo habíamos explicado. Los ejercicios del 23 al 27, nos toca responderlos bajo las siguientes informaciones. Entonces, esos ejercicios se van a responder bajo esta información. Entonces vamos a ir a compartir pantalla. Les voy a compartir desde el módulo que ustedes tienen. Entonces, tenemos el ejercicio 23. Ojo aquí, la información que les dan es correcta, pero hay un errorcito pequeño, que la gravedad, pues nos dicen, tome la consideración de que la gravedad es igual a 10 metros por segundo. Las unidades no son las correctas, porque recordemos que la gravedad son metros segundos por segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, para el ejercicio 23 ustedes tienen que estar pensando, hombre, si la gravedad es menor que cero, quiere decir que la gravedad es negativa. Entonces, si la gravedad es negativa, ustedes se hacen la pregunta, ¿será que el cuerpo es lanzado o es soltado? Pues recuerden que la gravedad es negativa cuando el cuerpo va hacia arriba y positiva cuando el cuerpo va hacia abajo. Entonces, ahí les di la pista para resolver ese ejercicio. Ahora, el ejercicio 24. Para el ejercicio 24 dice, un objeto se ha soltado desde una altura de 80 metros. Tarda 4 segundos en caer. Cuando se encuentra a 40 metros del piso, el tiempo transcurrido es. Entonces, hay una formulita que no nos la denuncian ahí, pero que la podemos utilizar para la solución de ese ejercicio. La fórmula es la siguiente.
Entonces la formulita es la siguiente. Dice que la distancia es igual a 1 metro, 1 metro de la gravedad, dice la aceleración, pero como esto es, en este caso la gravedad es la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿listo? El tiempo al cuadrado más la velocidad inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Vamos a borrar aquí este 2, vamos a hacer bien. Entonces, digamos, por el tiempo al cuadrado, ¿listo? Entonces, dice, el objeto se va a caer a una distancia de 40 metros. No es necesario anotar las unidades para que no se confundan. Al final, pues saben que si van a despejar tiempo, pues al final las unidades son segundos. Ya lo hemos hecho la comprobación de que las unidades siempre se cumplen. Entonces, ahora que nos dicen que la gravedad como que nos dieron que la tomáramos como 10, entonces es un medio por la gravedad, que serían 10 metros por segundo por t, por tiempo al cuadrado. Resulta que esto, la velocidad inicial por el tiempo, nos da 0, debido a que la velocidad inicial, al dar la clave aquí, se ha soltado, es decir que usted lo tenía sujetado y simplemente lo dejó caer, lo soltó, entonces la velocidad inicial es 0. Y 0 por tiempo nos da 0. Entonces, una vez llegando a esta fórmula, ustedes lo que van a hacer es despejar la variable t. Despejan la variable t y luego hacen su conclusión de la respuesta. ¿Ok? Para el ejercicio 25, pues para el ejercicio 25 lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Entonces tenemos, si se suelta un cuerpo desde 60 metros de altura, el tiempo transcurrido para que alcance su velocidad, una velocidad de 30 metros por segundo es. Entonces ahí vamos a utilizar otra de las formulitas que nos van a facilitar el trabajo. Y, y es la que está ahí arriba. Entonces, vamos a seleccionarla. Vamos a ver si la podemos arrastrar. Entonces, la formulita nos decía es velocidad al cuadrado por velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el tiempo. Van a utilizar esa formulita para el ejercicio 25. Entonces, ¿quién es nuestra velocidad? ¿Velocidad quién es? Es lo que tenemos que llegar, no sabemos, ¿cierto? Ah, no, perdón, estoy acá, en el 25. Si un cuerpo se va a caer a una altura, para que alcance una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces nos dan una velocidad de 30 metros por segundo. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Eso va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial? 0. Y 0 al cuadrado, 0. Más 2 veces
¿2 veces quién? La gravedad. Entonces 2 por 10, que sería 20 sobre D. Entonces, si despejamos esto, entonces aquí tendríamos 30 al cuadrado, que serían 900, es igual a 20 D. ¿Listo? Luego, ¿D a qué va a ser igual? D va a ser igual a 900 sobre 20, y esto es igual a 900 sobre 20, ¿cuánto es? Entonces ustedes utilizan su calculadora ya. Yo utilizo como no tengo calculadora a la mano, simplemente voy a utilizar mis trucos, puedo cancelar este cero con este cero, y 90 dividido en 2, 90 dividido en 2, que es 45. Como estamos hablando de distancia, quiere decir que estoy hablando de 45 metros. Entonces, yo sé que el cuerpo, que ese cuerpo va a alcanzar 45, cuando alcanza una velocidad de 45, de 30 metros por segundo, ha recorrido 45 metros. ¿Listo? Entonces, necesito hallar el tiempo. Entonces, ya para hallar el tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a borrar esto acá, acordémonos de nuestro dato, 45 es la distancia. Y pues hay otra formulita muy famosa para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, que es la siguiente, que es la que hemos utilizado anteriormente. Entonces, yo digo que la distancia, recuerdan que la hemos visto ahorita, la distancia, ¿cuánto es? 45 metros, es igual ¿a quién? La distancia es igual a un medio, ¿de quién? De la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es 10 metros por segundo, o sea, de metro por 10 por el tiempo, por el tiempo al cuadrado. Ahora es el producto de C2. Entonces, por, por el tiempo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo. Entonces, vamos a hacer la operación acá. Yo aquí le puedo sacar mitad 1, mitad 5, y esto me da 0. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que, que 45, que 45 es igual a 5 sobre tiempo al cuadrado. Lo mismo que el anterior, despejan t y resuelven. ¿Listo? Entonces, ustedes van a coger 45, dividido en 5, y a eso le sacan la raíz cuadrada, y esa sería la respuesta. Hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, con otra formulita que seguramente yo ya se las he pasado. En caso de no haberlo hecho, me recuerdan, me pueden escribir y yo les se la envío. La formulita es la siguiente. Dice que la velocidad, yo la voy a anotar aquí con verde,
La fórmula dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ustedes reemplazan los valores que ya conocíamos y despejan t y le tiene que dar exactamente la misma respuesta que nos dio ahí, ¿listo? Para el ejercicio 26, la velocidad de un objeto cuando se suelta desde 50 metros de altura y han transcurrido 2,5 segundos es. Entonces, para ese ejercicio pueden utilizar la fórmula que les acabé de dar, pero como nos dicen, háganlo a partir de la primera fórmula, pues es un poquito el proceso es un poco más largo. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer con la fórmula que nos dan ahí arriba, que es la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más la gravedad más dos veces la aceleración por la distancia, pues más dos veces la gravedad por la distancia, que es lo mismo, o con esta fórmula. Háganlo, inténtenlo hacer con la primera. En cualquier caso, pues yo les colaboro. ¿Listo? Y lo comprueban después con esa segunda fórmula. Para el ejercicio 27, dice un objeto se suelta desde la azotea de un edificio de 100 metros. Entonces, cuando el objeto haya alcanzado una rapidez de 40 metros por segundo, le faltarán para llegar al piso. Ese sí lo hacen con la primera fórmula y le sale. Entonces, ¿quién es la velocidad? Entonces, recordamos la primera fórmula. Porque pero es que poco dice la primera fórmula, pero ¿cuál es? Es la que le están dando ahí, en el ejercicio. Pues velocidad al cuadrado es igual a la velocidad, perdón, velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más dos veces la aceleración, en este caso la aceleración, ¿quién es? La gravedad por la distancia. Listo. Entonces, ¿qué tienen que despejar? D. ¿Quién es velocidad al cuadrado? Ah, no, ¿quién es velocidad al cuadrado? Pues nos dicen que cuando la velocidad sea 40 metros por segundo. ¿Quién es la velocidad inicial al cuadrado? Como dice que se suelta, entonces va a ser 0. ¿Listo? Más dos veces la gravedad. ¿Quién es la gravedad? Ahí nos decían que la gravedad era 10 metros por segundo al cuadrado. Y pues D es lo que necesitamos calcular. Listo. Entonces, ese valor que nos debe de, ¿qué vamos a hacer con ese valor? A 100 metros, que es la altura del edificio, le vamos a restar la altura que hayamos y ahí marcamos nuestra respuesta. ¿Listo? No es más, chicos. Espero que esto les, les sirva para el desarrollo de su clase. Entonces,